bienvenidos al curso de escritura. Queremos empezar esta presentación, por supuesto, llevándolos a ver la primera parte de lo que sería la redacción y las normas de redacción de un texto. Cuando nosotros hablamos de las normas de redacción de un texto, decimos que debemos utilizar palabras y frases simples. Y cuando hablamos de palabras y frases simples, lo que decimos es: todo texto se construye en función de un concepto que uno debe tener en claro al momento de transmitirlo, ya sea a un material escrito o a través de una presentación oral. Las frases y palabras simples no van a hacer que ese discurso o presentación sea de menor calidad, sino que va a hacer que ese discurso o presentación, ya sea escrita o oral, tenga un mejor contenido y contexto para la comprensión de ese lector. Tenemos que saber que nosotros tenemos la posibilidad de graficar. Aquí en la diapositiva vamos a ver que tenemos la posibilidad de graficar a través de lo que son ejemplos, gráficos o figuras, un material que uno tiene que presentar para que otros puedan interpretar. ¿Cómo podemos hacer para saber si el otro va a interpretar ese material que nosotros vamos a desarrollar? Fundamentalmente pensando en la idea de que el otro tiene un contexto en el cual se formó. Ese contexto tiene que ver con un marco en el cual se desarrollan, que en programación neurolingüística diríamos ese marco de obviedad. En ese marco nosotros le vamos a construir un ejemplo para tratar de generarle una relación entre lo que se dice en la teoría y lo que se bajaría a la producción práctica. Por ejemplo, en muchas de las oportunidades nos dicen: nosotros tenemos clientes y nuestros clientes no interpretan lo que nosotros les queremos comunicar. La realidad es que nosotros tendríamos que pensar desde otro lugar. Tendríamos que pensar que nuestro cliente va a construirse una idea, una representación mental de lo que nosotros le formemos en la medida en que nosotros seamos prácticos con aquello que le decimos. Si nosotros utilizamos vocabularios técnicos, tecnicismos o comunicación formal dentro de la jerga en la cual nos movemos y ese cliente no lo conoce, nosotros no vamos a poder transmitirle lo que queremos y el otro no va a poder interpretar ese discurso o ese texto como debiera hacerlo si fuéramos claros y simples en la forma de presentación. Por eso cuando nosotros trabajamos con presentaciones decimos: trabaje con oraciones y frases cortas, no intente complejizar ese discurso para que el otro considere que soy una eminencia en una determinada temática. Nosotros debemos trabajar con ese discurso o ese texto que nos permita que tanto nosotros que manejamos el vocabulario técnico como aquellos que no lo manejan puedan interpretar lo que yo estoy tratando de transmitirles. La alternativa fundamental es: sea concreto con las presentaciones que genere, tenga en claro cuál es ese tema que va a transmitir y en función de ello elimine todo lo que es ese lenguaje superfluo que uno genera a veces para darle una mayor continuidad al texto, cuando en realidad, en muchas oportunidades, no es necesario darle continuidad a un texto si es que en realidad no lo necesita. Nosotros decimos que para pensar o construir un texto, lo primero que tengo que tener en cuenta es qué voy a transmitir. Y qué voy a transmitir se convierte en el objetivo del texto. Yo pensaba en uno de los ejemplos más cotidianos que nosotros tenemos respecto a lo que es trabajo en comunicación institucional. En muchas oportunidades nos pasa que nos dicen: incorporan a un compañero nuevo al staff de la empresa. Este, para nosotros, sería el tema central de un texto o una comunicación: la incorporación de un compañero de trabajo. ¿Cuál sería la alternativa como para empezar a construir ese texto? ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar? ¿Hacia quién va a ir dirigido? No es lo mismo decirle a mi jefe que a través del Departamento de Recursos Humanos nos informaron que va a haber un nuevo compañero en el otro departamento, que informarle a mis súbditos que va a haber un nuevo incorporado en nuestro departamento y ese
ese nuevo incorporado va a tener una función fundamental que va a permitir que nos registren a través de todas las áreas de desempeño cómo nosotros estamos funcionando. Es diferente transmitir al jefe, ahora vamos a ver que existe lo que es comunicación ascendente, descendente y horizontal, lo vamos a ver en breve. No es lo mismo transmitirle hacia un jefe, que es una comunicación ascendente, que transmitirle hacia nuestros empleados, que es una comunicación descendente. También esto va a ser al tipo de vocabulario que yo utilice, porque no es lo mismo transmitirle a un compañero, que tal vez pueda utilizar un vocabulario que es un tanto más informal, que transmitirle a un jefe, que seguramente el vocabulario va a ser más formal que el anterior. ¿Cuál es el instrumento que vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a transmitir? En cuanto al instrumento es definir, por ejemplo, si yo voy a comunicar esto por mail, si lo voy a comunicar a través de una carta, si lo que voy a hacer es generar una presentación o una reunión formal, si yo lo hago a través de un mail. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a tener que pensar? Es un instrumento de comunicación, con lo cual tiene que tener en claro cuál es este destinatario. Cuando yo empiezo a escribir un mail, lo primero que tengo que pensar es hacia quién va dirigido. No solamente porque voy a tener que desarrollar el texto en función de hacia quién va dirigido en cuanto a su formalidad, en cuanto al tipo de vocabulario técnico o no, sino por cómo voy a encabezar esos correos electrónicos. Una recomendación, porque hay errores que cometemos continuamente dentro de las organizaciones, es cuando nosotros trabajamos con los correos electrónicos, tenemos que tener presente que siempre hay un destinatario detrás de ese correo. La forma de tener presente que hay un destinatario de ese correo y que el otro tenga presente que yo sé quién lo va a recibir, es dirigir el correo hacia la persona. Es importante que nosotros coloquemos el nombre de la persona a quien va destinado ese correo y también que hagamos todas las aclaraciones pertinentes en función de cómo vamos a presentar ese texto. La otra alternativa que nosotros tenemos que tener presentes para pensar y construir un texto tiene que ver con la necesidad. ¿Por qué comunico esa acción? ¿Por qué comunico ese tema en particular? El hecho de por qué lo comunico tiene que ver con la necesidad, por ejemplo, que nosotros marcábamos inicialmente cuando decíamos el tema es incorporar un nuevo compañero. ¿Por qué lo comunico? Porque todo el entorno de ese nuevo compañero tiene que saber que va a contar con esa persona, cuál va a ser su función, cómo va a ser la interrelación que nosotros, que ya pertenecemos a la empresa, tenemos que tener con ese compañero. Esta interrelación y esta posibilidad me lo va a brindar el hecho de decir por qué yo tengo que comunicar ese tema, por qué lo doy a entender, tiene que estar dentro del texto que yo estoy construyendo. Hasta el momento tenemos que definir cuál va a ser el tema, hacia quién va a ir dirigido, cómo va a ir dirigido, o sea, en qué instrumentos se va a poder presentar y por qué, cuál es la necesidad. Pero también es importante dentro de la construcción de un texto que sepamos considerar el lugar y la fecha en donde se van a llevar a cabo esas comunicaciones, esos eventos o esas nuevas incorporaciones. Por ejemplo, me dicen, a partir de mañana usted contará con un nuevo compañero de trabajo que desarrollará X función. Me están dando la posibilidad de saber cuándo yo voy a incorporar a ese compañero y el lugar puede ser un lugar físico, puede ser un lugar en relación a la función que va a estar trabajando, porque es necesario. Nosotros tenemos que hacer conscientes a todo nuestro entorno de cómo nos vamos a posicionar frente a esa nueva adquisición o a esa nueva incorporación en realidad con respecto a lo que son nuestros compañeros dentro de la organización. Este es solo un ejemplo. Podríamos pensar otros ejemplos en relación a la construcción de textos. Esto es una idea básica como para que ustedes se sienten a partir de ahora y digan, ¿qué quiero comunicar? ¿Cuál es el tema a dar a conocer? ¿Quién va a ser mi destinatario? ¿Va a ser mi jefe? ¿Va a ser un compañero de trabajo?
va a ser una persona nueva a la cual yo tengo que introducirla en el vocabulario que voy a desarrollar. Va a ser a un cliente que desconoce en absoluto el vocabulario y entonces debo hacer una explicación sumamente básica para que me entienda sin tecnicismos hasta tanto pueda ir incorporándolos dentro del texto. ¿Cómo va a ser el instrumento? ¿Cuál va a ser ese instrumento que voy a utilizar? ¿Cómo se va a dar a conocer esa información? Es importante porque me va a dar la posibilidad de poder interpretar qué tipo de texto tengo que desarrollar en función del instrumento en el cual yo tengo que construir la información. Necesidad, el por qué. Yo tengo que transmitirlo y tengo que considerarlo, puesto que si yo trabajo con un tema y no sé por qué lo estoy dando a conocer en ese marco o en ese objetivo, evidentemente lo que a nosotros nos va a pasar es que se nos va a cortar la información. Solamente vamos a poner un tema, vamos a poner hacia quién va dirigido, vamos a elegir un instrumento, pero no le vamos a estar dando un argumento o contexto a ese discurso en particular o a ese texto en particular. Lugar y fecha van a ser parte importante de esa comunicación que nosotros generemos, más cuando son invitaciones, más cuando son eventos principales o más cuando dentro de la organización, por ejemplo, nosotros tenemos vencimientos y plazos de presentación de determinados materiales o informes. Para construir un texto nosotros decimos, hay que pensar en el destinatario del texto. Y para pensar en el destinatario del texto marcamos públicos. Marco públicos solamente por el hecho de decir, cuando yo trabajo con los públicos, tengo tres posibilidades. Mis públicos pueden ser dentro de la organización, pueden estar dentro de la organización, pueden estar afuera de la organización o pueden estar en el medio, ni siquiera afuera ni adentro, que sería el público mixto. ¿Por qué es importante esto y esta división? Porque en realidad, si yo trabajo con comunicación hacia el personal y el personal conoce el vocabulario técnico que se utiliza dentro de la organización, conoce la historia de la organización, está inmerso en un contexto, el vocabulario que utilice en el desarrollo de esa presentación puede ser, por supuesto, técnico, puede variar en función de la necesidad de la temática, pero todos comprendemos más o menos lo mismo. Siempre vamos a tener medianamente un mismo marco de obviedad en función del desempeño que realizamos en la empresa en la cual estamos inmersos. Si yo hablo con un público externo, que aquí serían los clientes, por ejemplo, pero los clientes que están fuera de la organización, aquellos que no tienen relación directa con nosotros, aquí tengo que tratar de hacer simple el discurso, tratar de no utilizar vocabulario técnico que se utilice dentro de la organización, porque desconozco si ellos conocen los conceptos que nosotros manejamos. El vocabulario tiene que ser simple, pero con una información sumamente concreta. No tengo que desarrollar demasiada presentación adicional con respecto a una determinada temática, porque puedo llegar a generar una complejización del discurso en función de la interpretación del otro. Para el cliente externo, entonces, más que para el cliente interno aún, el texto tiene que ser simple, con un vocabulario que todos comprendamos y con ejemplos claros si es que llevar algún ejemplo. El público mixto es otra de las grandes divisiones dentro de lo que son los públicos, porque yo tengo dos posibilidades. Una que tiene que ver con el proveedor de una organización y la otra que tiene que ver con aquel que es el accionista de la organización. La diferencia que hacemos acá es por la necesidad de información que requiere cada uno de ellos. ¿Es distinto del público externo al proveedor? En realidad sí, porque conoce parte de lo que es la organización a nivel interno. No en su totalidad como el personal, pero lo conoce en parte, con lo cual hay un determinado mensaje inmerso dentro de la organización que sí va a manejar ese personal. Con respecto a lo que es el accionista necesita números, necesita las cifras de la organización, maneja otras cuestiones que tienen que ver con la decisión, con lo cual el informe que yo genere
va a ser siempre en función de la necesidad de información de cada uno de ellos. No construyo los textos de igual forma si hablo para público externo que si hablo para público interno. Y tampoco si hablo para público mixto. La relación podría llegar a ser público mixto con público interno, o sea, accionista y empleado en la misma línea. Pero en realidad no es así, porque el accionista lleva una información que el empleado no podría llevar, salvo en algunos casos los empleados de las grandes cúpulas. Pero en realidad, en la mayoría de los casos, el empleado y el accionista tienen una relación diferente con la organización. Y el mismo caso se va a dar con el proveedor y se va a dar con el cliente externo a la organización. No van a llevar la misma información porque en realidad el proveedor maneja una información de lo que es la empresa que no lo maneja el cliente externo. Luego, en función de lo que son las formas de comunicación, nosotros hablamos de comunicación formal e informal. Y en cuanto a comunicación formal e informal, decimos que existe la posibilidad de hacer esta salvedad porque, de acuerdo a la organización, los empleados de las empresas se manejan de formas diferentes. Hay empresas donde el vocabulario en el mail, en el correo interno de la organización, es informal. Pretenden descontracturar las situaciones y nos dejan que llamemos a nuestro jefe por su nombre, que el mail que enviamos dentro de la organización no sea tan estructurado en función de usted o señor, sacamos estas cuestiones y lo hacemos más convencional como si fuera del ámbito social. Existen empresas de este tipo, pero la gran mayoría trabajan con lo que es la comunicación formal. Y la comunicación formal sí utiliza el usted, sí utiliza el señor, sí utiliza los títulos y las abreviaturas de los títulos. Acá es importante hacer una salvedad con respecto a lo que es comunicación formal. Cuando yo trabajo con comunicación formal, tengo que saber que si voy a utilizar una abreviatura dentro de lo que es un correo electrónico, por ejemplo, la abreviatura de un título, y voy a poner doctora con DRA, esa abreviatura que yo voy a utilizar, la utilizo delante del nombre de la persona, no dentro del texto. Dentro del texto no utilizo las abreviaturas. Dentro del texto debo colocar la palabra continuada, salvo que utilizara la abreviatura y a continuación el nombre. Va la abreviatura cuando va el nombre, no va la abreviatura cuando no vaya el nombre de la persona. Se agradece cordialmente, se empieza la presentación con señor o señora o con el título abreviado encima del correo electrónico con el nombre completo de la persona. Se podría colocar su cargo debajo y debajo de su cargo S/D, que es su despacho. Se coloca el texto tal cual como eran las cartas formales antiguas y se saluda y se agradece quedando a su disposición hasta la próxima oportunidad, o se saluda cordialmente y se corta la presentación con nombre y apellido completo de la persona que firma y si tuviera cargo o departamento al cual pertenece. Con respecto a lo que es vocabulario técnico, vocabulario convencional, es lo que decíamos antes respecto de acuerdo al tipo de público con el cual nosotros nos manejemos, vamos a manejar el vocabulario dentro del texto. ¿Es importante el orden del texto? Sí, es lo que marcábamos en las diapositivas anteriores. Es muy importante el orden del texto, pero también es muy importante el vocabulario. Si uno maneja un vocabulario que no es acorde al público al cual va a estar orientado el texto, nosotros vamos a estar cometiendo un error gravísimo, porque no van a interpretar lo que nosotros estamos tratando de transmitir. Clases de textos con los que nos podemos encontrar, ustedes habrán visto en el material que tenemos textos del tipo informativos, que son los que nos aportan un dato, que pueden ser aquellos textos periodísticos, por ejemplo, que nos van a brindar esa información precisa de un acontecimiento que haya sucedido, con lugar y fecha, con espacio o contexto en el cual se desarrolló ese acontecimiento en particular. Por otro lado tenemos aquellos textos que son
aquellos textos que son prescriptivos, y en el caso de los textos prescriptivos estamos hablando de esos textos que ordenan. Ustedes acá tienen un ejemplo con textos jurídicos, pero también lo podríamos decir con el médico cuando nos ofrece una receta o cuando nos da un informe de lo que debemos desarrollar. Ese texto que nos ordena una determinada actividad es un texto prescriptivo. Luego tenemos el texto persuasivo. El texto persuasivo es aquel que induce con razones, que nos induce a hacer algo. El texto persuasivo es el que encontramos en la publicidad, es el que a veces utilizan nuestros jefes para darnos una orden encubierta. La orden encubierta es la presentación de lo que debemos hacer con un argumento que lo fundamente y nos convenza para que nosotros podamos ejecutar esa acción que ellos nos están pidiendo. Con respecto a los textos informativos, también pueden ser parte de lo que puede llegar a comunicar nuestro jefe, pero generalmente forman parte de lo que son nuestros informes o reportes hacia nuestro jefe. Lo que sucedió en la organización se pasa como reporte hacia nuestro jefe con un texto informativo. El prescriptivo en realidad vendría de nuestro jefe hacia nosotros, porque generalmente nosotros no le ordenamos a nuestros jefes qué hacer, sino nuestros jefes nos ordenan a nosotros. Por último tenemos el texto que es el estético, y ese texto que es estético diríamos que es aquel que crea un mundo de ficción respecto de la literatura convencional. Y ese mundo de ficción lo podemos ver en literaturas, en novelas, lo podemos llegar a ver en aquellas presentaciones donde nos quieren contar cuál fue el contexto en el cual se desarrolló un evento y nos tratan de dar formato a ese contexto en particular y ponernos en situación, pero alegrarnos el texto con diferentes objetivos como para que uno lo interprete y pueda llegar a relacionar y generar una relación directa entre lo que se está diciendo y nuestra representación mental de ese determinado acontecimiento. Por supuesto no es convencional dentro de la organización. Los más convencionales tienen que ver con los tres primeros, que son informativos, prescriptivos y persuasivos. Por su modalidad decimos que los textos tienen que ver con la descripción, la exposición, la narración y la argumentación. Cuando hablamos de descripción decimos que representan algún objeto o espacio físico. Cuando hablamos de exposición decimos que nos informan. Cuando hablamos de narración decimos que representan acontecimientos y que tienen un lugar, un orden lógico y cronológico. ¿Cuál es la diferencia en realidad entre narración y descripción? Que más o menos tendrían una relación. Este va a representar acontecimientos y va, a la mayoría de los casos, a tener un orden lógico y cronológico. Y en el caso de la descripción representa objetos o espacios físicos, pero no es necesario que tenga un orden lógico y cronológico. En el caso de la argumentación nos van a aportar pruebas para convencernos de algo. ¿Qué vamos a pensar nosotros? Que si estamos dentro de una organización y trabajamos con textos descriptivos, por ejemplo, podemos estar hablando de la oficina donde se reúnen nuestros jefes, cómo es esa oficina en función del mobiliario que tenga, cómo se debe acondicionar para la conferencia que se va a desarrollar a continuación. Y ahí estamos hablando del objeto y de la descripción de cómo se va a estar generando esa presentación. La exposición, que es el texto que generalmente nosotros utilizamos para brindar un informe a nuestros jefes. La narración, que va a tener que ver con contar, por ejemplo, lo que sucedió entre compañeros de trabajo, el conflicto entre el Departamento de Recursos Humanos y un sindicato. Otra de las posibilidades es el gerente general nos da una determinada orden y nosotros le tenemos que contar a nuestro jefe qué fue lo que aconteció en esa reunión de personal. Generalmente está posado en lo que es la narración dentro de las modalidades de sus textos. La argumentación, por supuesto, tiene que ver con esto que nosotros decimos, argumentamos cuando proyectamos esa información para convencer. ¿Cómo
tratamos de convencer en muchas oportunidades, persuadiendo, por supuesto. La argumentación permite que el otro pueda saber por qué razón, cuál es la justificación, cómo se va a desarrollar esa actividad en función del ejemplo que estamos trabajando, pero en función fundamentalmente del marco de justificación al tema central en el cual se va a estar desarrollando. Las formas de comunicación, que lo nombraba antes, pueden ser descendentes, ascendentes u horizontales. En el caso de las comunicaciones descendentes, nosotros tenemos la bajada de información de nuestro superior a nosotros. Esa información generalmente, con relación al PowerPoint y la disposición anterior, tiene que ver con lo que es ese texto prescriptivo, ese texto que me ordena para que yo genere algo. Generalmente pasa por una comunicación descendente. En el caso de una comunicación ascendente, yo estoy informando hacia el otro, con lo cual la información tiene que estar posicionada en el desarrollo desde la base, o sea, cuál fue el conflicto, y en función del conflicto yo informo, subo la información, con lo cual esa información trabajada dentro de la presentación tiene que ser informativa, en el caso del ascendente. Y en el caso de la información horizontal, es una comunicación que se va a dar entre dos compañeros de trabajo. Esos dos compañeros de trabajo poseen un mismo marco de obviedad generalmente. Esos dos compañeros de trabajo pueden tener una relación informal y puede haber una comunicación dentro del marco informal. Podría no haberla y trabajar con la comunicación formal. Eso lo va a definir siempre el contexto y la historia de esa organización. No lo podemos definir nosotros, lo define la organización. Por último, y muy importante, es cuando nosotros hablamos de instrumentos de comunicación, hablamos del mail. Ahora, nosotros deberíamos pensar que tanto el mail como la carta son dos herramientas que se desarrollan dentro de la organización como fundamentales. Por último, como veíamos en la diapositiva anterior, tenemos instrumentos de comunicación. Instrumentos que tienen relación directa con cómo vamos a comunicar esa información, como decíamos anteriormente, y marcaba en muchas de las oportunidades el mail. Ahora, al mail también le podemos sumar la carta, que son formas de comunicación dentro de la organización. Es importante que uno, cuando trabaja ya sea con mail o trabaja con la carta, que esa información que voy a transmitir en el mail esté dirigida al destinatario, que se diga quién es el representante, quién es el destinatario de esa comunicación y quién va a ser quien firme esa comunicación. Eso va a ser varias cuestiones. Una va a tener que ver con la formalidad en la cual yo voy a trabajar con esa comunicación. Formalidad en función del texto, cómo lo voy a desarrollar. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Por qué lo voy a decir? ¿Cuándo? ¿Y dónde lo voy a decir? Son las alternativas que tenemos que tener presente cuando trabajamos con carta o con mail. Un error muy común en los mails es no colocar el nombre de la persona. Es un error común y nos pasa cotidianamente de ver estas cuestiones dentro de lo que es el marco de la comunicación institucional. Les pedimos que por favor dirijan el mail o la carta al destinatario. Tienen la misma modalidad de construcción. Entonces yo tengo que saber que si en una carta voy a colocar el nombre de a quién va dirigida esa nota, también lo voy a hacer en el correo electrónico. Es exactamente lo mismo. En el caso de los informes, nosotros nos podemos encontrar con informes financieros, que son aquellos que les vamos a brindar a los accionistas, informes que tienen que ver con el reporte de lo que sucedió dentro de la organización, que generalmente nos pasa como empleados que debemos comunicarles a nuestros jefes qué es lo que sucedió dentro de la organización en un determinado día, con un determinado tema. Armamos informes o síntesis de reuniones. Los informes y síntesis de reuniones llevan una relación directa con los temas centrales que se trabajaron y se desarrollan en función de los incorporados adicionales, como ser el tema central de la reunión de hoy era trabajar sobre públicos. ¿Cuáles son los adicionales dentro de ese tema?
el contexto institucional, la historia, la cultura organizacional, todo eso hacia temas secundarios que yo tengo que considerar para poder incorporarlos dentro de lo que es la temática fundamental. Otra de las opciones que nosotros tenemos dentro de las comunicaciones institucionales son los newsletters. Newsletter es el boletín informativo que va a tener la organización. El boletín puede ser semanal, quincenal, mensual. En algunos casos se ha visto la posibilidad de utilizarlo casi diría a diario. El tema es que las noticias dentro del boletín informativo caducan con facilidad, con lo cual la información tiene que ser inmediata. Toda información que va a un boletín informativo no puede pasar el periodo de salida de ese boletín, porque si no las noticias ya forman parte de noticias viejas. No es lo mismo que un periódico que sale a diario. En el caso del boletín informativo, en realidad por ahí tenemos un poquito más de marco como para poder movilizarnos. Pero eso lo tenemos que tener en consideración. La seriedad con la que nosotros subamos la información al boletín informativo va a ser también una diferencia en función de las necesidades de presentación. Por último tenemos el house organ y el manual de inducción. Los pongo aquí como instrumentos de comunicación para que todos lo conozcan, porque actualmente el house organ, siendo la revista institucional de las organizaciones, se utiliza muchísimo en las organizaciones. Y saber cómo redactar lo que vamos a colocar en el house organ es importante. ¿Qué es saber cómo vamos a redactar en el house organ? En realidad es pensar que, por ejemplo, un house organ es una revista de la empresa. Me representa como organización. Esa información que yo construyo dentro del house organ tiene que representar a la cultura de la organización, tiene que representar al público interno de la organización, pero hay que ser muy cuidadoso porque en muchas oportunidades ese house organ no solo se entrega a nivel interno, sino que a veces sale a la comunidad o al entorno más cercano, con lo cual la información que transmitimos dentro de ese material debe ser lo sumamente cuidado como para que no se transmita una información que no se considera necesaria para público externo o público mixto. Por último, el manual de inducción. El manual de inducción es el manual que se le otorga a la persona que recién ingresa a la organización, donde va a saber cuáles son las normas y procedimientos a seguir dentro de la organización y los protocolos que debe cumplir. Este manual de inducción nosotros no lo vamos a redactar, solamente vamos a saber que es un ordenador de nuestro trabajo y que debemos considerarlo como tal, y con lo cual no podemos obviar la normativa vigente dentro de ese material que nos otorga generalmente el Departamento de Recursos Humanos. Con esto nosotros culminamos con los instrumentos de comunicación. Nos vamos a estar viendo en la próxima clase y espero esto les haya servido como una introducción a lo que es la comunicación institucional. Muchas gracias.